Mi papá leyó el testamento y me entregó $1 enfrente de la familia. No mereces más. Los primos aplaudieron. El abogado abrió la carpeta. Solo yo puedo acceder al fondo offshore de $8 millones. Silencio. Pero déjame contarte cómo llegamos a ese momento. Porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Todo comenzó esa mañana de martes, cuando recibí la llamada del licenciado Mendoza. Su voz sonaba formal, casi robótica, cuando me dijo que toda la familia debía estar presente para la lectura del testamento de mi abuela Rosa. Es obligatorio que asistan todos los herederos, había dicho, sin excepciones. Herederos. Esa palabra me sonó extraña viniendo de él. Durante años, mi familia me había hecho sentir como si yo fuera una intrusa, alguien que estaba ahí por accidente. Mi papá Eduardo nunca perdía oportunidad de recordarme que era diferente, que no encajaba con el resto de los Herrera. Llegué al despacho del abogado con esa ansiedad familiar que siempre me acompañaba cuando tenía que estar con todos ellos juntos. La sala de espera olía a cuero viejo y café frío. Mi papá ya estaba ahí, con su traje gris impecable y esa expresión de superioridad que nunca se quitaba. Mis primos Marcela y Rodrigo estaban sentados juntos, susurrando como siempre lo hacían cuando yo aparecía. «Mira quién decidió venir», murmuró Marcela sin siquiera mirarme. «La princesita que se cree especial». Rodrigo se rió por lo bajo. Abuela por fin se dio cuenta de la realidad. No respondí. Había aprendido hacía mucho tiempo que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Me senté en la silla más alejada del grupo, como siempre hacía. La tía Carmen llegó 10 minutos tarde, como era su costumbre. Entró quejándose del tráfico y del calor, pero sus ojos brillaban con una emoción que trataba de disimular. Todos sabíamos por qué estábamos ahí. Abuela Rosa había sido una mujer rica, muy rica, y finalmente íbamos a saber quién se quedaría con qué. Bueno, dijo el licenciado Mendoza cuando nos hizo pasar a su oficina. Procedamos con la lectura de la última voluntad de doña Rosa María Delgado, viuda de Herrera. Se sentó detrás de su escritorio masivo y abrió una carpeta de cuero marrón. La tensión en la habitación era palpable. Podía escuchar la respiración nerviosa de Marcela, el tamborileo impaciente de los dedos de Rodrigo en el brazo de su silla. «A mi hijo Eduardo Herrera», comenzó el abogado. «Le dejo la casa principal de Polanco valuada en $5 millones, junto con el automóvil Mercedes-Benz y las acciones de la empresa textil». Mi papá sonrió con satisfacción. Era exactamente lo que esperaba. «A mi nieta Marcela Herrera López le dejo el departamento de la Roma Norte y la suma de $2 millones en efectivo». Marcela ahogó un gritito de alegría. Su mamá le apretó la mano, ambas radiantes. «A mi nieto Rodrigo Herrera López le dejo el local comercial de Insurgentes Sur y $2.500.000. Rodrigo silbó por lo bajo. Era más dinero del que había visto en su vida. Entonces llegó mi turno. Todos los ojos se posaron en mí. Durante un segundo, una parte estúpida de mi cerebro se permitió esperar. Tal vez abuela Rosa había decidido ser justa conmigo por una vez. A mi nieta Isabela Herrera Morales. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Le dejo la suma de $1 mexicano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. ¿Un peso? ¿Un maldito peso? Y entonces comenzaron las risas. Primero fue un murmullo ahogado de Rodrigo. Luego Marcela se unió, y en segundos toda la habitación resonaba con sus carcajadas crueles. «¡Un peso!», gritó Marcela, casi sin poder respirar de la risa. «Le dejó $1. Por fin alguien le dijo la verdad a la princesita», agregó Rodrigo, limpiándose las lágrimas de los ojos. Mi papá se levantó lentamente de su silla. Había algo en su expresión que me heló la sangre. Metió la mano en su bolsillo y sacó una moneda plateada. Caminó hacia mí con pasos deliberados, como un verdugo acercándose al patíbulo. «Ten, Isabela», dijo extendiéndome la moneda con una sonrisa que me revolvió el estómago. «No mereces más que esto». Los aplausos comenzaron. Fue la tía Carmen quien empezó, aplaudiendo lentamente como si hubiera presenciado la mejor actuación de su vida. Marcela y Rodrigo se unieron inmediatamente, sus aplausos mezclándose con sus risas histéricas. «¡Bravo!», gritó Marcela. «Por fin la abuela Rosa mostró algo de sensatez». 20 años esperando este momento», agregó Rodrigo. 20 años de aguantar a la niña mimada. Tomé la moneda con manos temblorosas. Estaba fría y pesada en mi palma, como si fuera hecha de plomo en lugar de metal. 20 años cuidando a mi abuela. 20 años siendo la única que la visitaba cuando estaba enferma. La única que escuchaba sus historias repetitivas. La única que sostenía su mano cuando tenía pesadillas. «Por fin entendió que nunca fuiste realmente parte de esta familia», me dijo mi papá, su voz cargada de una satisfacción cruel. «Eres diferente, Isabela.
Siempre lo fuiste. Y mamá finalmente lo vio con claridad. El licenciado Mendoza parecía incómodo, moviendo papeles nerviosamente en su escritorio. Claramente no esperaba que la lectura del testamento se convirtiera en una celebración de mi humillación. Creo que eso concluye la primera parte, murmuró, tratando de mantener algo de profesionalismo en medio del caos. ¿Primera parte? No presté mucha atención a sus palabras. Mi mente estaba en otra parte, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Durante años había sospechado que mi familia no me quería, pero esto era diferente. Esto era crueldad pura, destilada en una moneda de $1. «Vámonos a celebrar», dijo Rodrigo, levantándose de su silla. «Tengo que estrenar mi herencia. Yo invito las copas», agregó Marcela. Por fin nos liberamos de la carga. Me quedé sentada, sosteniendo esa moneda, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. Pero había algo que no encajaba. Mi abuela había sido muchas cosas. Distante, fría, complicada, pero nunca cruel sin propósito. En sus últimos meses, había momentos en los que me miraba de una forma extraña, como si quisiera decirme algo importante, pero las palabras se le atoraran en la garganta. «Isabela», la voz del licenciado me sacó de mis pensamientos. Todos ya se estaban levantando, preparándose para irse. ¿Podría quedarse un momento más? Mi familia se detuvo en seco. Papá frunció el ceño. «¿Para qué? Ya terminamos aquí». El abogado estaba revisando otra carpeta. Esta mucho más gruesa que la primera. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas. «Hay una segunda parte del testamento», dijo con voz extrañamente tensa. «Una parte que requiere verificación adicional de identidad». El aire en la habitación cambió instantáneamente. Las risas se detuvieron. Marcela y Rodrigo se miraron confundidos. «¿Segunda parte?», preguntó mi papá, regresando lentamente a su asiento. El licenciado Mendoza me miró directamente. «Señorita Isabela, ¿podría confirmar su nombre completo y fecha de nacimiento?» «Isabela Herrera Morales, 15 de marzo de 1998. Asintió y abrió un sobresellado que había estado dentro de la carpeta gruesa. Lo que sacó de ahí hizo que se le dilataran los ojos. «Según este documento», comenzó con voz temblorosa, «existe un fondo fiduciario offshore establecido en las Islas Caimán por un valor de $8 millones americanos». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era el silencio de la humillación, sino el silencio del shock absoluto. «El fondo», continuó el abogado, leyendo directamente del documento, «solo puede ser accedido por Isabela Herrera Morales, previa verificación de identidad y cumplimiento de las condiciones establecidas por la testadora». La moneda se me cayó de la mano y rodó por el suelo con un tintineo metálico que resonó como un disparo en el silencio absoluto de la habitación. $8 millones. Las palabras se repetían en mi cabeza mientras veía las caras de shock de mi familia. Marcela tenía la boca abierta. Rodrigo se había puesto completamente pálido, y mi papá miraba al abogado como si hubiera dicho que yo era marciana. «Eso es imposible», murmuró tía Carmen. «Rosa nunca tuvo esa cantidad de dinero». El licenciado Mendoza seguía leyendo el documento con el ceño fruncido. «Según los registros bancarios que tengo aquí, el fondo fue establecido en 2019. Los depósitos se hicieron de manera gradual durante 3 años. Mi papá se levantó bruscamente. «Tiene que haber un error. Mi madre no tenía acceso a ese tipo de dinero sin que yo lo supiera. Pero yo estaba empezando a recordar cosas, pequeños detalles que en su momento no me parecieron importantes, como las veces que abuela Rosa recibía llamadas telefónicas y se encerraba en su cuarto para hablar. O cuando encontré papeles bancarios en su bolsa y me dijo que no era asunto mío». «¿Puede explicar las condiciones para acceder al fondo?», pregunté al abogado. «La señorita Isabela debe presentarse personalmente en el Banco de las Islas Caimán con documentación específica que se encuentra en esta segunda carpeta», explicó. «También debe cumplir con una serie de requisitos que su abuela estableció». Rodrigo se acercó al escritorio. «¿Qué tipo de requisitos?». «Eso solo puede discutirse con la beneficiaria directa», respondió el licenciado firmemente. La tensión en la habitación era insoportable. Podía ver cómo las mentes de todos trabajaban a toda velocidad, tratando de entender cómo habían pasado por alto algo tan importante. Mi papá me miró con una expresión que no había visto antes. Ya no era desprecio, era algo más parecido al miedo. «Isabela, necesitamos hablar de esto en familia», dijo con voz controlada. «No hay nada que hablar», respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. «Es mi herencia». «Tu herencia es un peso», gritó Marcela. «Esto tiene que ser un error». Pero yo sabía que no era un error. Durante los últimos meses de vida de mi abuela, había notado cambios en ella. Se había vuelto más secretiva, más observadora. Había momentos en los que me miraba como si estuviera evaluándome, como si estuviera tomando una decisión importante. Recordé una conversación que tuvimos 2 meses antes de que muriera.
Estábamos en su jardín, regando las plantas que tanto le gustaban. Isabela, me había dicho de repente, ¿tú crees que el amor y el dinero son la misma cosa? La pregunta me había parecido extraña en ese momento. No, abuela, son cosas completamente diferentes. ¿Y si tuvieras que elegir entre alguien que te ama por dinero y alguien que te ama sin saber que lo tienes? Elegiría a quien me ama sin saber que tengo dinero, había respondido sin dudar. Ella había sonreído de una manera que no pude interpretar. Eres más inteligente de lo que esta familia cree. Ahora entendía lo que había estado haciendo. Mi abuela me había estado probando, no solo a mí, sino a toda la familia. El peso mexicano no era una humillación, era parte de una estrategia más grande. Señorita Isabela, el licenciado Mendoza me extendió un sobresellado. Su abuela dejó esto específicamente para usted. Debe abrirlo cuando esté sola. Mi papá extendió la mano. ¿Yo puedo...? No, lo interrumpí, tomando el sobre. Es para mí. La cara de mi papá se endureció. Isabela, eres mi hija. Cualquier decisión importante que tengas que tomar, la discutimos en familia. ¿Cómo discutimos mi educación cuando decidiste que no era lo suficientemente inteligente para estudiar medicina? Le respondí. ¿O cómo discutimos mi futuro cuando dijiste que lo mejor que podía esperar era conseguir un trabajo de secretaria? Rodrigo se rió nerviosamente. Vamos, Isabela, no seas dramática. Sabes que papá Eduardo siempre ha querido lo mejor para ti. Lo mejor para mí era cuidar a abuela Rosa sin recibir ni un peso de ayuda de ustedes, respondí. Lo mejor para mí era quedarme en casa los fines de semana mientras ustedes se iban de vacaciones. Lo mejor para mí era escuchar cómo hablaban de mí cuando pensaban que no estaba cerca. El silencio que siguió fue incómodo. Todos sabían que tenía razón. Tía Carmen trató de suavizar la situación. Mira, Isabela, todos cometemos errores, pero ahora que sabemos sobre este dinero, podemos empezar de nuevo. Somos familia. Ahora somos familia, repetí. Hace media hora yo era la carga de la que se querían liberar. El licenciado Mendoza carraspeó. Si me permiten, sugiero que la señorita Isabela tome tiempo para revisar los documentos. Este tipo de herencia requiere decisiones cuidadosas. Tiene razón, dije levantándome. Necesito tiempo para procesar todo esto. Isabela, espera. Mi papá me tomó del brazo. Su agarre era firme, casi desesperado. Sé que las cosas han sido complicadas entre nosotros, pero eres mi hija. Déjame ayudarte con esto. Lo miré a los ojos. Durante años había buscado ese tipo de reconocimiento de él, esa muestra de que le importaba. Pero ahora que la tenía, sabía exactamente qué la había motivado. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando abuela Rosa me pidió que me mudara con ella porque se sentía sola? Pregunté. ¿Dónde estaba cuando necesité dinero para la universidad y me dijiste que me las arreglara sola? No respondió. No podía responder porque ambos sabíamos la verdad. Salí de la oficina con el sobre en mi mano, sintiendo las miradas desesperadas de mi familia clavándose en mi espalda. Por primera vez en mi vida, yo tenía algo que ellos querían. Y por primera vez, yo tenía el poder de decidir qué hacer con eso. Llegué a mi departamento con las manos temblando. Era un lugar pequeño que rentaba en una zona no muy buena de la ciudad, pero era mío. Había trabajado 2 empleos durante años para poder pagarlo, mientras mi familia vivía cómodamente con el dinero de mi abuela. Me senté en mi sofá viejo y abrí el sobre que el abogado me había dado. Adentro había una carta escrita a mano con la letra temblorosa de mi abuela y varios documentos bancarios. Mi querida Isabela, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó exactamente como esperaba. Para cuando termines de leer esta carta, entenderás por qué tuve que hacer las cosas de esta manera. Me detuve un momento. Mi abuela había planeado todo esto. El peso mexicano, la humillación, todo había sido intencional. Durante los últimos 3 años de mi vida, observé muy cuidadosamente a cada miembro de esta familia. Observé cómo me trataban cuando necesitaba ayuda y cómo te trataban a ti. Observé quién venía a visitarme por amor y quién venía esperando que les dejara dinero. Recordé todas esas visitas familiares. Marcela y Rodrigo aparecían cada pocas semanas, siempre preguntando por la salud de abuela Rosa, pero sus ojos recorrían la casa evaluando el valor de cada objeto. Mi papá venía los domingos y hablaba de temas financieros, sugiriendo inversiones inteligentes que abuela Rosa podría hacer. Tú fuiste la única que vino cuando estaba enferma sin pedirme nada a cambio. Continuaba la carta. La única que se quedó conmigo en el hospital cuando los doctores dijeron que podrían no despertar de la cirugía. La única que me trató como una persona, no como una cuenta bancaria con patas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Durante esos últimos años, había sentido que cuidar a mi abuela era mi responsabilidad, pero también había sido mi escape de una familia que nunca me había aceptado realmente. El dinero del fondo offshore viene de la venta de propiedades que heredé de mi propia madre, propiedades que tu papá y el resto de la familia nunca supieron que existían.
También incluye inversiones que hice en secreto durante los últimos 20 años. Revisé los documentos bancarios. Los números eran reales. $8.200.000 americanos, depositados en un banco de las Islas Caimán. Los registros mostraban depósitos regulares desde 2019 hasta pocas semanas antes de la muerte de mi abuela. Decidí hacer esta prueba porque necesitaba estar segura de que mi dinero iría a la persona correcta. El peso mexicano que te dejé en el testamento oficial era para ver cómo reaccionaría la familia. Necesitaba confirmar lo que ya sabía, que te ven como menos valiosa que el dinero. Mi teléfono comenzó a sonar. Era mi papá. Lo ignoré. Siguió sonando cada 5 minutos durante la siguiente hora. Para acceder al dinero, solo necesitas presentarte en el Banco Internacional de las Caimán con tu pasaporte y los documentos que están en este sobre. Pero antes de que lo hagas, quiero que entiendas algo importante. Este dinero viene con una responsabilidad. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Marcela. También la ignoré. He estado observando a esta familia durante décadas, Isabela. He visto cómo el dinero los ha convertido en personas crueles y egoístas. Tu papá no siempre fue así. Cuando era joven, era amable y generoso. Pero el dinero lo cambió. La ambición lo cambió. No quiero que te pase lo mismo. Pensé en mi papá cuando era niña. Recordaba vagamente momentos en los que había sido cariñoso conmigo antes de que me enviara a vivir con abuela Rosa. ¿Qué había pasado? ¿Cuándo había comenzado a tratarme como si fuera una molestia? El último párrafo de esta carta contiene instrucciones específicas sobre lo que debes hacer con el dinero. Son instrucciones que solo tú puedes cumplir y que cambiarán la dinámica de esta familia para siempre. Bajé la vista hacia el final de la carta. Lo que leí ahí me dejó sin respiración. Una vez que tengas acceso al fondo, tendrás el control financiero sobre todas las propiedades que les dejé a tu papá, Marcela y Rodrigo. Resulta que sus herencias están hipotecadas contra inversiones que yo controlaba, inversiones que ahora tú controlas. En otras palabras, mi querida nieta, tú tienes el poder de decidir si ellos conservan sus herencias o las pierden. Me quedé mirando esa página durante varios minutos. Mi abuela no solo me había dejado $8 millones, me había dado control sobre la vida financiera de toda mi familia. Usa este poder sabiamente, Isabela, no para vengarte, sino para enseñarles el valor real de las relaciones familiares. Tienes la oportunidad de hacer que entiendan lo que es realmente importante en la vida. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Isabela? Era la voz de tía Carmen. Necesitamos hablar urgentemente. ¿Pueden pasar por ti en media hora? No, respondí. Estoy ocupada. Isabela, por favor. Sabemos que las cosas se salieron de control en la oficina del abogado. Queremos arreglar las cosas. ¿Arreglar qué exactamente? Hubo una pausa. Bueno, ya sabes. Los malentendidos. Podemos ser una familia de verdad ahora. Colgué el teléfono. Ahora, que sabían del dinero, querían ser familia. Era exactamente lo que mi abuela había predicho. Revisé el resto de los documentos. Había contratos, escrituras, registros de inversiones. Mi abuela había construido un imperio financiero secreto durante décadas, y ahora todo era mío. Pero también había algo más en el sobre. Una llave pequeña y una dirección escrita en un papel. En el sótano de mi casa encontrarás una caja fuerte detrás del calentador de agua. Esta llave la abre. Adentro hay documentos que tu familia preferiría que nunca vieras. Documentos que explican exactamente por qué tu padre comenzó a tratarte diferente cuando cumpliste 12 años. Mi corazón se aceleró. ¿Qué secretos había estado guardando mi abuela? ¿Y qué tenían que ver conmigo? El teléfono sonó una vez más. Esta vez decidí contestar. Isabela. Era Rodrigo, y sonaba desesperado. Escucha, necesitamos hablar todos juntos. Hay cosas que no sabes sobre la situación financiera de la familia. Cosas complicadas. ¿Qué tipo de cosas? Es mejor que hablemos en persona. ¿Puedes venir a casa de tu papá esta noche? Por primera vez en años, mi familia me estaba pidiendo que fuera a una reunión familiar. Y por primera vez en mi vida, yo tenía el poder de decidir si quería ir o no. Decidí ir a la casa de mi papá, pero primero fui a la casa de mi abuela. Necesitaba ver qué había en esa caja fuerte antes de enfrentar a mi familia. La casa estaba exactamente como la recordaba. Olía a canela y a los perfumes caros que mi abuela siempre usaba. Bajé al sótano con la llave en la mano. El calentador de agua estaba en la esquina, tal como había dicho la carta. Detrás del calentador encontré una caja fuerte pequeña empotrada en la pared. La llave encajó perfectamente. Adentro había una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. Lo primero que vi fue mi certificado de nacimiento. Pero algo estaba mal. El nombre del padre decía Eduardo Herrera, pero había una nota manuscrita al margen. Paternidad por adopción legal, 1998. ¿Adopción? Mi papá me había adoptado. Eso significaba que... Seguí revisando los documentos.
Había papeles de un hospital privado, registros médicos y una carta firmada por una mujer llamada Carmen Morales. Mi corazón se detuvo cuando leí la fecha, 3 días después de mi nacimiento. Confirmo que entrego voluntariamente a mi hija Isabela Morales a la familia Herrera para su adopción legal. No deseo mantener contacto futuro y renuncio a todos mis derechos parentales. Carmen Morales. ¿Sería casualidad que tía Carmen tuviera el mismo apellido? Seguí revisando y encontré más documentos. Análisis de sangre de 1998 que confirmaban que Eduardo Herrera no era mi padre biológico. Papeles legales de adopción. Y finalmente, una fotografía que me dejó sin respiración. Era tía Carmen, pero se veía mucho más joven. Estaba en una cama de hospital, sosteniendo a un bebé. En el reverso de la foto, con la letra de mi abuela, Carmen con Isabela, 18 de marzo de 1998. Tía Carmen era mi madre biológica. Me senté en el suelo frío del sótano, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Durante 25 años había vivido creyendo que era la hija adoptiva de mi papá, sin saber que mi verdadera madre había estado ahí todo el tiempo, tratándome como si fuera una molestia. Había más documentos, registros de pagos mensuales que mi abuela había hecho a Carmen durante años. Al principio eran cantidades pequeñas, pero aumentaron considerablemente a partir de 2010. La última anotación era de 6 meses antes de la muerte de mi abuela. Último pago a Carmen, 50,000 pesos, ya no más chantajes. ¿Chantajes? Carmen había estado chantajeando a mi abuela. Revisé más papeles y encontré la respuesta. Había copias de conversaciones de WhatsApp entre Carmen y mi abuela. En los mensajes, Carmen amenazaba con contarme la verdad sobre mi nacimiento si mi abuela no seguía pagándole dinero. Rosa, Isabela tiene derecho a saber que soy su madre, decía uno de los mensajes. Si no me das otros 30,000 este mes, le voy a contar todo. La respuesta de mi abuela, Carmen, hicimos un trato hace 25 años. No puedes seguir cambiando las reglas. Las reglas cambiaron cuando Eduardo comenzó a tratarla mal. Ella merece saber la verdad. Tú la abandonaste. Eduardo la adoptó porque tú no la querías. No tienes derecho a jugar a ser la madre ahora. Seguí leyendo. Los mensajes continuaban durante meses. Carmen pidiendo más dinero, amenazando con revelar la verdad. Mi abuela pagando para mantener el secreto. Pero había algo más. En los últimos mensajes, el tono de mi abuela había cambiado. Carmen, voy a contar todo en mi testamento. Isabela merece conocer la verdad, pero la va a conocer cuando yo decida. No cuando tú quieras más dinero. No te atrevas, Rosa. Si haces eso, toda la familia se va a enterar de lo que realmente pasó. ¿Te refieres a que Eduardo sabía que Isabela no era su hija y decidió tratarla mal porque le recordaba tu traición? Sí, Carmen. Creo que es hora de que todos sepan la verdad. Mi mundo se tambaleó. Mi papá sabía que yo no era su hija biológica. Sabía que Carmen era mi madre, y me había tratado mal durante años porque le molestaba recordar que su hermana me había abandonado. Guardé todos los documentos en una bolsa y salí de la casa. Tenía que llegar a la reunión familiar, pero ahora tenía mucha más información de la que ellos esperaban. La casa de mi papá estaba llena de luces cuando llegué. Todos estaban ahí. Él, Carmen, Marcela y Rodrigo. Me estaban esperando en la sala, y por primera vez en mi vida, me miraron como si fuera importante. Isabela, mi papá se levantó cuando entré. Gracias por venir. Tenemos que hablar sobre lo que pasó hoy. Sí, tenemos que hablar, respondí sentándome en el sillón individual. Pero creo que hay cosas que ustedes no saben que yo sé. Carmen se veía nerviosa. Se retorcía las manos y no me miraba directamente. Isabela, sabemos que todo salió mal en la oficina del abogado, dijo Rodrigo. Estábamos alterados por lo del peso y dijimos cosas que no debimos decir. ¿Cosas como que no soy parte de la familia?, pregunté. Eso fue un error, intervino Marcela. Por supuesto que eres parte de la familia. Siempre lo has sido. Siempre, las miré directamente. Incluso cuando me mandaron a vivir con abuela Rosa porque era una carga. Incluso cuando me dijeron que no era lo suficientemente inteligente para estudiar lo que quería. Incluso cuando se iban de vacaciones familiares sin invitarme. El silencio se extendió por la habitación. Isabela, mi papá carraspeó. Sobre el dinero de las Caimán. Necesitamos entender exactamente qué es lo que tu abuela te dejó. ¿Por qué? Porque hay complicaciones legales que no conoces, respondió. Nuestras herencias están conectadas de maneras que no entendemos. El abogado nos llamó después de que te fuiste. Aparentemente hay hipotecas y garantías que involucran el fondo que te dejó a ti. Sonreí. Ya sabía todo eso gracias a la carta de mi abuela. ¿Y qué quieren que haga al respecto? Necesitamos trabajar juntos como familia, dijo Carmen finalmente. Dividir todo de manera justa. Tú obtienes tu parte del fondo y nosotros conservamos nuestras herencias. ¿Como familia?,
repetí. Carmen, ¿hay algo que quieras decirme sobre lo que significa ser familia? Se puso pálida. ¿Qué quieres decir? Saqué la bolsa con los documentos. Encontré la caja fuerte de abuela Rosa. Encontré todos los papeles. La cara de Carmen se descompuso completamente. Mi papá la miró confundido. ¿Qué papeles?, preguntó él. Los papeles que explican por qué Carmen ha estado chantajeando a abuela Rosa durante años, respondí. Los papeles que explican por qué tú, papá, me has tratado como una extraña desde que tengo memoria. Marcela y Rodrigo se miraron sin entender nada. Los papeles, continué, que explican que Carmen es mi madre biológica, que me abandonó cuando nací y que tú me adoptaste pero nunca pudiste perdonarme por recordarte la traición de tu hermana. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen comenzó a llorar. Mi papá se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Así que ahora que saben que yo sé toda la verdad, continué. ¿Todavía quieren hablar de trabajar juntos como familia? Carmen se derrumbó en el sofá, llorando sin control. Mi papá se quedó de pie, con la cara roja de vergüenza y rabia. Marcela y Rodrigo nos miraban como si estuviéramos hablando en otro idioma. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Marcela. ¿De qué están hablando? Tu mamá es mi madre biológica, les dije directamente. Me abandonó cuando nací y Eduardo me adoptó. Durante 25 años, Carmen ha estado fingiendo ser mi tía mientras chantajeaba a abuela Rosa para que le pagara dinero a cambio de mantener el secreto. Rodrigo se quedó boquiabierto. ¿Mamá? ¿Eso es cierto? Carmen no podía parar de llorar. Yo era muy joven, no tenía dinero, no podía cuidar a un bebé. Pero sí podías quedarte en la familia y tratarme como basura durante años, le respondí. Sí podías cobrarle a abuela Rosa por guardar el secreto mientras yo trabajaba 2 empleos para pagar mis estudios. Mi papá finalmente habló. Isabela, las cosas no fueron tan simples como crees, ¿no? Saqué más documentos de la bolsa. Aquí tengo la conversación donde le dijiste a abuela Rosa que me tratabas mal porque te molestaba que Carmen te hubiera traicionado, que cada vez que me veías recordabas que tu hermana había tenido una hija con otro hombre y te la había endosado. Yo no dije eso, protestó débilmente. Eduardo, 15 de octubre de 2019. Es difícil ser cariñoso con Isabela cuando sé que Carmen me mintió sobre el padre. Cada vez que la veo pienso en cómo mi hermana se acostó con medio pueblo y luego me dejó su problema. El silencio fue brutal. Marcela miró a su mamá con asco. Mamá, ¿es verdad que has estado cobrándole dinero a la abuela Rosa? Necesitaba el dinero, sollozó Carmen. Ustedes iban a universidades privadas, tenían sus carros, sus vacaciones. Yo también merecía algo. ¿Y por eso chantajeabas a una anciana?, le gritó Rodrigo. ¿Por eso torturabas a Isabela haciéndole creer que era una carga? Mi papá se sentó pesadamente. Isabela, sé que cometí errores, pero puedes entender que era una situación difícil para mí. ¿Difícil para ti? Me levanté del sillón. ¿Sabes qué era difícil? Ser una niña de 12 años y que de repente mi papá adoptivo dejara de abrazarme. Preguntarme qué había hecho mal para que ya no me quisiera. Escuchar a mi familia hablar de lo molesta que era mi presencia. Isabela, por favor. Carmen se acercó a mí. Sé que todo esto es complicado, pero soy tu madre. Podemos empezar de nuevo. ¿Ahora soy tu hija? La miré con incredulidad. Hace 6 horas estabas aplaudiendo cuando me dieron un peso de herencia. Hace 6 horas me llamaste la carga de la que nos liberamos. Estaba alterada. No pensé lo que decía. Sí pensaste. Dijiste exactamente lo que siempre has pensado de mí. Saqué el último documento de la bolsa. Era un papel oficial del Banco de las Caimán. Esto es una autorización de transferencia. Les expliqué. Con mi firma puedo mover el dinero del fondo offshore, pero también puedo hacer algo más interesante. Los 4 me miraron expectantes. Pueden cancelar las hipotecas que garantizan sus herencias. Pueden quitarles la casa, el departamento de Marcela, el local de Rodrigo. Todo está conectado al fondo que abuela Rosa me dejó. La cara de mi papá se puso gris. Eso arruinaría nuestras vidas. ¿Cómo arruinaron la mía durante años? Isabela, por favor. Marcela se acercó. Sé que fuimos crueles contigo, pero somos primos. Somos familia. ¿Familia? La miré fijamente. ¿Dónde estaba esa preocupación familiar cuando necesité dinero para el hospital cuando me enfermé el año pasado? ¿Dónde estaba cuando perdí mi trabajo y tuve que vender mis cosas para pagar la renta? Rodrigo bajó la cabeza. No sabíamos que estabas pasando por eso. Claro que sabían. Carmen lo sabía porque abuela Rosa se los dijo. Pero les daba igual porque para ustedes yo era solo la hija bastarda que Eduardo había tenido que adoptar. Carmen gritó de desesperación. Isabela, por favor, soy tu madre, tienes que perdonarme. Tú no eres mi madre, le respondí con frialdad. Las madres no abandonan a sus hijas. Las madres no las chantajean. Las madres no se quedan calladas mientras las maltratan durante años. Me dirigí hacia la puerta.
pero mi papá me bloqueó el paso. Isabela, seamos racionales. Tú tienes 8 millones de dólares. Es suficiente dinero para toda una vida. ¿Por qué querrías arruinar a tu familia por venganza? No es venganza, le dije. Es justicia. Durante años me dijeron que no valía nada, que era una carga, que no merecía estar en esta familia. Hoy abuela Rosa me mostró exactamente cuánto valgo. Lo suficiente para controlar el destino financiero de todos ustedes. Isabela, espera. Marcela me tomó del brazo. Podemos compensarte. Podemos darte parte de nuestras herencias. Podemos hacer las cosas bien. ¿Compensarme? Me liberé de su agarre. ¿Con qué dinero? Todo lo que tienen está hipotecado contra el fondo que abuela Rosa me dejó. Sin mi autorización, ustedes no tienen nada. Rodrigo se desplomó en el sofá. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que entiendan lo que se siente ser tratado como basura por la gente que supuestamente te ama. Respondí. Quiero que experimenten la desesperación de depender de la bondad de alguien que no les debe nada. Carmen se puso de rodillas frente a mí. Isabela, por favor. Tengo deudas. Si pierdo el dinero que me dejó tu abuela, voy a perder mi casa. ¿La casa que compraste con el dinero que le robaste a abuela Rosa durante años? No se lo robé. Ella me lo daba por voluntad propia. Era chantaje, Carmen. En términos legales, eso se llama extorsión. La cara de mi papá se iluminó con una idea desesperada. Isabela, si haces esto, si nos arruinas, también te vas a arruinar a ti misma. Somos tu familia. Sin nosotros, estarás completamente sola. Sonreí por primera vez en toda la noche. Eduardo, he estado sola toda mi vida. La diferencia es que ahora tengo 8 millones de dólares para acompañarme en mi soledad. No puedes ser tan cruel, susurró Carmen. ¿Cruel? La miré directo a los ojos. ¿Como cuando me dijiste que era una decepción para la familia? ¿Como cuando me dijiste que abuela Rosa me soportaba por lástima? ¿Como cuando fingiste por 25 años que no eras mi madre mientras me veías sufrir? Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me giré una última vez. Mañana voy a volar a las Islas Caimán para acceder al fondo. Cuando regrese, vamos a tener una conversación muy diferente sobre el futuro de esta familia. Una conversación donde yo tengo todo el poder y ustedes no tienen nada. Salí de la casa dejándolos en sus lágrimas y su desesperación. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. 3 meses después de mi viaje a las Islas Caimán, estaba sentada en mi nueva oficina en el piso 20 de una torre corporativa. El dinero de mi abuela no solo había cambiado mi cuenta bancaria, había cambiado completamente mi vida. El proceso para acceder al fondo había sido más sencillo de lo que esperaba. El banco tenía todo preparado exactamente como mi abuela había planeado. También descubrí que ella había dejado instrucciones específicas sobre cómo manejar las hipotecas de mi familia. Señorita Isabela, mi asistente tocó la puerta. Su familia está aquí para la reunión de las 2 de la tarde. Hazlos pasar, respondí, ajustando mi blazer nuevo. Habían pasado 3 meses desde que les dije que controlaría sus destinos financieros. 3 meses durante los cuales habían llamado, enviado mensajes, aparecido en mi departamento viejo suplicando una reunión. Yo había estado ocupada estableciendo mi nueva vida. Mi papá entró primero, seguido de Carmen, Marcela y Rodrigo. Se veían demacrados, nerviosos. Carmen había adelgazado notablemente y tenía ojeras profundas. Mi papá traía un traje que se veía viejo, como si no hubiera comprado ropa nueva en meses. Isabela, mi papá habló primero. Gracias por recibirnos finalmente. Siéntense, les indiqué las sillas frente a mi escritorio. Tengo 30 minutos antes de mi siguiente reunión. Se sentaron en silencio, esperando que yo hablara. El poder de esa situación era embriagador. Durante años había estado en la posición opuesta, esperando que ellos decidieran si era digna de su atención. ¿Cómo han estado estos meses?, pregunté con aparente preocupación. Isabela, ¿sabes cómo hemos estado?, respondió Rodrigo. Sin acceso a nuestras herencias, estamos quebrados. Tuve que cerrar mi negocio. ¿El negocio que ibas a abrir con el dinero del local que abuela Rosa te dejó? Sí, los bancos no me dieron crédito sin las garantías que están bloqueadas. Marcela se veía desesperada. Isabela, tuve que mudarme a un departamento horrible. Perdí mi trabajo porque no podía pagar la gasolina para llegar a la oficina. El trabajo donde presumías que tenías dinero familiar y no necesitabas esforzarte porque tenías herencia asegurada. Se sonrojó. Yo no dije eso exactamente. Marcela, tengo grabaciones de conversaciones telefónicas donde le dijiste a tu jefe que no te importaba si te despedían porque ibas a ser rica. Mi abuela documentó muchas cosas antes de morir. Carmen finalmente habló. Isabela, sé que cometí errores terribles, pero soy tu madre. ¿No cuenta eso para nada? ¿Qué cuenta exactamente? La miré fijamente. ¿Abandonarme cuando nací? ¿Chantajear a abuela Rosa durante años? ¿Tratarme como basura durante 25 años?
¿Cuál de esas cosas debería valorar porque eres mi madre biológica? Estaba asustada cuando eras bebé. Era muy joven. Tenías 23 años, Carmen. No eras una adolescente. Eras una adulta que tomó decisiones adultas y ahora quiere evitar las consecuencias adultas. Mi papá se inclinó hacia adelante. Isabela, entendemos que estás enojada, pero arruinar nuestras vidas no va a cambiar el pasado. No estoy tratando de cambiar el pasado, respondí. Estoy construyendo mi futuro, un futuro donde la gente que me lastimó enfrenta consecuencias reales por sus acciones. Abrí una carpeta en mi escritorio. Durante estos 3 meses he estado muy ocupada. ¿Quieren saber en qué? Asintieron nerviosamente. Establecí una fundación en nombre de Abuela Rosa. La Fundación Rosa Delgado para Jóvenes Abandonados. Ayuda a niños y adolescentes que han sido rechazados por sus familias. Eso es muy noble, murmuró Marcela. También compré una casa nueva, una casa grande con jardín, como siempre quise, y contraté a una empresa de investigación privada para documentar todos los casos de negligencia y abuso emocional que sufrí durante mi infancia. La cara de mi papá se puso pálida. ¿Para qué? Para tener evidencia legal en caso de que alguno de ustedes decida demandarme por el dinero de Abuela Rosa. Carmen comenzó a llorar nuevamente. Isabela, por favor, hemos estado viviendo en la miseria estos meses. No tengo dinero ni para medicinas. ¿Las medicinas para la presión que desarrollaste por el estrés de perder el dinero que no era tuyo? Isabela, tienes $8 millones, gritó Rodrigo. ¿No es suficiente? ¿Tienes que destruirnos completamente? Rodrigo, durante años me dijeron que yo no valía nada, que era una carga, que no merecía estar en esta familia. Me levanté de mi silla. Ahora Abuela Rosa les demostró exactamente cuánto valgo. Lo suficiente para controlar sus vidas completamente. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó mi papá con desesperación. Regresé a mi silla y los miré uno por uno. Quiero que entiendan lo que se siente ser powerless. Quiero que sepan lo que es depender de la bondad de alguien que no les debe nada. Quiero que experimenten la humillación de suplicar por ayuda a alguien que los ve como inferiores. Ya lo entendimos, sollozó Carmen. Ya aprendimos la lección. Por favor, devuélvenos algo. ¿Algo como qué? ¿Un peso mexicano? El silencio se extendió por varios minutos. Sin embargo, continué. Abuela Rosa no me crió para ser cruel sin propósito. Así que he tomado algunas decisiones. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Carmen, como eres mi madre biológica, vas a recibir una pensión mensual de $500. Es suficiente para sobrevivir modestamente si aprendes a vivir dentro de tus medios. ¿$500? Preguntó incrédula. Es más de lo que me diste durante 25 años. Deberías estar agradecida. Me dirigí a mi papá. Eduardo, vas a conservar la casa de Abuela Rosa, pero va a ser convertida en un hogar temporal para jóvenes en situación vulnerable. Tú vas a administrarlo sin sueldo como servicio comunitario. ¿Sin sueldo? Considera que estás pagando por años de negligencia emocional hacia una menor de edad. Marcela y Rodrigo. Los miré a ambos. Ustedes van a trabajar en la fundación que establecí. Van a ayudar a jóvenes que han pasado por situaciones similares a la mía. El salario es mínimo, pero es trabajo honesto. ¿Eso es todo?, preguntó Rodrigo. Después de ser millonarios, ¿vamos a trabajar por salario mínimo? Rodrigo, nunca fueron millonarios. Iban a heredar dinero que no ganaron de una mujer que cuidé yo sola durante años. Ahora van a ganar su dinero con trabajo real, ayudando a gente que realmente lo necesita. Carmen se puso de pie. Isabela, esto es cruel. Somos tu familia. No, Carmen. Una familia es gente que se ama y se cuida mutuamente. Ustedes son gente que comparte mi ADN y me maltrató durante décadas. Hay una diferencia. Mi papá también se levantó. ¿Y si rechazamos tus condiciones? Entonces pierden todo. Las hipotecas se ejecutan, pierden las propiedades y quedan en la calle. Sus nombres aparecen en listas de deudores y nunca más van a conseguir crédito para nada. Los 4 se miraron entre ellos, entendiendo que no tenían alternativa. Además, agregué, quiero que sepan que he estado en terapia estos 3 meses, aprendiendo a procesar años de abuso emocional y negligencia. Mi terapeuta dice que es importante establecer límites claros con gente tóxica. ¿Nos estás llamando tóxicos?, preguntó Marcela. Marcela, ustedes celebraron mi humillación pública. Aplaudieron cuando me dieron un peso de herencia. Rieron cuando mi papá dijo que no merecía más. ¿Cómo le llamas tú a eso?, no respondió. Mi terapeuta también me ayudó a entender que no tengo que perdonarlos para seguir adelante con mi vida. Puedo ser una persona feliz y exitosa sin su amor o aprobación. Me dirigí hacia la ventana de mi oficina, mirando la ciudad abajo. Durante años pensé que algo estaba mal conmigo, que por eso no me querían. Pero ahora entiendo que ustedes son los que tienen algo roto por dentro. Isabela, mi papá habló suavemente. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos ser una familia real algún día? Me giré hacia él. Eduardo.
Durante 25 años tuviste la oportunidad de ser mi papá de verdad. Elegiste el resentimiento en lugar del amor. Carmen tuvo 25 años para reconocer que era mi madre y elegir tratarme con cariño. Eligió el chantaje y la crueldad. Marcela y Rodrigo tuvieron años para tratarme como su hermana. Eligieron la burla y el desprecio. Las personas pueden cambiar, insistió Carmen. Sí, pueden. Yo cambié. Durante años fui la niña que suplicaba por migajas de amor de ustedes. Ahora soy una mujer exitosa e independiente que no necesita la aprobación de nadie. Mi asistente tocó la puerta. Señorita Isabela, su próxima reunión está aquí. Perfecto, sonreí. Creo que hemos terminado aquí. Se levantaron lentamente, entendiendo que la reunión había acabado. Isabela, Carmen me miró una última vez. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Eres feliz ahora? Con todo este dinero y poder, ¿realmente eres feliz? La miré directamente a los ojos. Carmen, por primera vez en mi vida, me levanto cada mañana sin preguntarme qué hice mal para que mi familia no me quiera. Me voy a dormir cada noche sin llorar porque me siento inútil. Como una persona que vale algo, que merece respeto, que tiene control sobre su propia vida. Entonces sí, agregué. Soy más feliz de lo que he sido nunca, y lo mejor de todo es que ya no necesito que ustedes cambien para ser feliz. Mi felicidad no depende de ustedes en absoluto. Salieron de mi oficina sin decir más. Los vi alejarse por el pasillo, hombros caídos, derrotados. Mi siguiente reunión era con el director de un orfanato que quería expandir sus programas. Íbamos a discutir una donación de $2 millones de mi fundación. Mientras esperaba que llegara, miré por la ventana hacia la ciudad. Abuela Rosa había tenido razón. El dinero no era lo más importante. Lo importante era el respeto, la dignidad y el poder de elegir tu propia vida. Había tomado 25 años, pero finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Y no era al lado de gente que me trataba mal. Era aquí, construyendo algo bueno con los recursos que había recibido. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de la directora del primer hogar para jóvenes que habíamos abierto. Isabela, quería que supieras que María, la chica de 16 años que llegó la semana pasada, ya está inscrita en la escuela y dice que por primera vez en años se siente segura. Gracias por hacer esto posible. Sonreí, guardé el teléfono y me preparé para mi siguiente reunión. Tenía mucho trabajo que hacer y por primera vez en mi vida era trabajo que realmente me importaba.